Amigos oyentes, un programa más que vamos a acercarle en los próximos minutos hasta la seguridad vial. Y es que en esa seguridad vial estamos todos, tanto el peatón como el que va dentro del coche, o el que va conduciendo o va de acompañante. Todos tenemos que estar siempre con todas esas normas, que para eso se llama seguridad vial, porque tenemos que tener antes que nada esa palabra de seguridad a la hora de circular por una vía pública o una vía privada o por donde sea, tanto en aceras como en la propia carretera, en la propia vía, que yo creo que los términos me lo va a decir mejor Pedro Fuentes, por si yo metí la pata en esta introducción en llamar a uno de un lado de una cosa y a otra vía de otro lado. Pedro, ¿qué tal estamos? Muy buena. Muy buena, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Oiga, nos entendemos perfectamente. A veces los tecnicismos lo que llevan es A no ser... confusión, ¿no? Exactamente, claro, pero es perfecto, es así. La seguridad vial afecta a todas las vías de uso público de uso público, sean de titularidad pública o privada, ¿no? Claro. Y Claro, porque a veces hay urbanizaciones que están ahí, que son privadas, tú puedes entrar, o autopistas pagadas también, pero vamos. No está utilizada por... Sí, la titularidad es una cosa. Lo que está claro es que la ley se aplica en todas aquellas vías de uso público y privado, de titularidad pública o privada, perdón, siempre y cuando sea utilizadas por una colectividad indeterminada de usuarios. Esa es la terminología que emplea la ley de seguridad vial, ¿no? Pues estamos hablando con un técnico que de esto sabe muchos años ahí en esa autoescuela el Tejar, al amigo Pedro Fuentes, que mantiene aquí en esta casa en Radio Realejo pues este apartado como especialista y como técnico en seguridad vial. Mira, Pedro, tú sabes que yo a veces a ti te sorprendo con preguntas y con temas y tú dirás, mira, José Manuel, ¿en qué me va a meter hoy en un embolado? Pero hablando en términos generales, pero yo sé que el amigo Pedro sabe de todo y a veces mis preguntas, porque a veces no tengo ni tiempo yo de preguntarle a Pedro de qué vamos a hablar en el programa del día de hoy, y a veces digo, a lo mejor Pedro algún día me va a decir, bueno, ¿y tú por qué me haces esas preguntas? Pero hoy te voy a preguntar, Pedro, te voy a preguntar sobre el tema de que cuando llueve, ¿no? Que hay muchas veces que nosotros salimos de casa, ¿no? A ver, yo a veces me pasa lo mismo, ¿no? En la ropa que llevo, ¿no? Dice, bueno, hoy voy con camisa corta porque veo que el sol va a estar por aquí. Pero yo no trabajo al lado de casa, o me tengo que ir a una rueda de prensa o a algún acto, a lo mejor a Santa Cruz. Entonces digo, aquí está el solito, para allá creo que va a haber sol. Y resulta que ya cuando me voy a trasladar a otro sitio, pues me sorprende la lluvia o hace frío y yo no iba bien preparado, ¿no? Por eso siempre me acuerdo de ti, que el coche lo tengo que tener lo mejor preparado posible para cualquier circunstancia. En lluvia, haga sol, haga frío, haga lo que sea, a una hora de la mañana, con el coche frío o con el coche ya con bastantes horas caminando uno, ¿no? Entonces, la pregunta va, Pedro, ¿qué pasa cuando nos encontramos con esos días de lluvia que muchas veces vemos que el coche hasta derrapa un poco en algunas vías que a lo mejor tienen agua? ¿Te parece ese tema bien hoy? Me parece perfecto. No te pillo, no te pillo. Hombre, en esto la conducción bajo lluvia es muy diferente a circular sobre el asfalto seco. Ya estamos intercalando un elemento entre lo que es el firme de la calzada y las ruedas de nuestro vehículo, sea una moto o sea un coche, tenga 2 ruedas o tenga 4 ruedas. Y existe un riesgo, bueno, la lluvia en sí mismo ya nos presenta varios riesgos. El primero de ellos es la falta de visibilidad, es decir, que está cayendo en el parabrisas, el poner el limpia parabrisas en funcionamiento, eso ya te limita tu visibilidad, te limita una mejor observación del estado de la carretera. La lluvia, bueno, dependiendo su intensidad, puede llevarnos a peligros mucho más grandes, cuando ya lleva el problema muchas veces en las carreteras que nos encontramos,
que no tienen, vemos en línea recta, pero tienen varios, pues, deformaciones en el propio terreno, ¿no? Y cuando cae bastante agua muchas veces, y no nos percatamos de ello, se forman unos charcos en la calzada. Lo Eso he es visto, tremendamente exactamente, peligroso, sí, que te sobre sorprenden todo, en cualquier momento, ¿eh? claro, Y porque tú no los el ves, problema, tú no los ves. efectivamente, y el riesgo es qué hacer cuando tengo la capacidad de ver el charco. Entonces hay un principio en seguridad vial que es elemental. Si lo puedes evitar, evita. Eso está claro. Para poderlo evitar es que no haya nadie, te puedas desplazar, en fin, eso lo puedes hacer. Ahora bien, ¿qué ocurre si no puedo evitar? O muchos intentan desviarse un poquito y entonces solamente meten en el charco las ruedas de un solo lado. Eso es peligrosísimo. Es preferible meter las 4 ruedas que meter solo 2, es decir, ¿Y por circular. qué, Pedro? ¿Por qué? Porque cuando la rueda llega a ese charco, si tú metes al chocar con esa agua, esa rueda se ve frenada. Mientras que la otra que va, digamos, por el sitio donde no está el charco, sigue a la misma velocidad. Lo normal es que el coche te haga un movimiento brusco. Un Como que movimiento dé un brusco que giro, puede... ¿no? Te puede dar un Claro, giro. claro, Que efectivamente. Se puedes te para perder el por un lado. control, Pedro, puedes perder el Ahí es control. donde está nuestra capacidad, digamos, para poder corregir. Cosa que yo siempre digo lo mismo, por muchas habilidades que tengamos, mejor es evitar que ocurra, ¿no? Porque, bueno, lo vemos, los mejores pilotos del mundo como se dan tortazos Sí, te ve a por grandes circunstancias velocidades, iguales. sí, O sea sí. que Ujú. la habilidad tiene la limitación de la física. Por mucha habilidad, si yo pierdo el contacto con el suelo, por mucho que mueva la dirección, ya es complicadísimo controlar un coche de eso. Esto es Por eso, como cuando estás, por entonces, ejemplo, en un patín de estos de, no sé, en algún juego, ¿no? Que ese sí, patín se pierde el control y tú claro, no puedes, claro. no puedes frenarte y Eso es te lo que, estampas al final, ¿eh? efectivamente, eso es lo que se llama el aquaplaning, ¿no? El aquaplaning, que es que la rueda, eso se puede dar por varios motivos. Fundamentalmente lo que ocurre es que hay un exceso de agua, un exceso de acumulación de agua entre la rueda y el asfalto. Entonces, se nota mucho, observa, cuando llevamos las manos en el volante siempre hay que cogerlo con firmeza, pero sin agarrarse a él, para que tú tengas tus sensaciones. Por eso es tan importante llevar las 2 manos en el volante. Es fundamental esta manía que tienen muchos conductores, esas décimas de segundo que tienes para poder coger el volante, no lo coges con la precisión adecuada. Eso puede conllevarte a no tener la posibilidad de solventar esa situación, ¿verdad? Eso, la posición en la conducción es muy importante. Claro, si nosotros, por ejemplo, eh, yo siempre pongo un ejemplo con esto. Eh, Aquí es fundamental, primero, la velocidad. A mayor velocidad, los dibujos de los neumáticos tienen que evacuar mayor cantidad de agua. Yo recuerdo cuando yo daba clases, yo les ponía un ejemplo. Digo, tú imagínate que vas al mar con una lanchita pequeñita, tal cual, y llevas un cubito porque a veces la ola te mete agua. Claro, tú llevas un cubo que te dé la capacidad para poderlo ir evacuando, sacando esa agua. Pero si te entra exceso de agua, tú con ese cubo que tienes ya no te da vío, no te da tiempo. Por lo tanto, es muy probable que tengas un problema. Pues esto es igual. Por eso es tan importante que los neumáticos estén en perfectas condiciones. Recordemos Que que lo mejor, Pedro, es que tengan dibujitos, las ruedas. efectivamente, ahí vamos, la profundidad mínima que puede tener los dibujos de un neumático es 1,6. Pero en seguridad vial se recomienda que ya si tiene 2 milímetros, esos neumáticos son muy, muy peligrosos. Son muy difíciles de controlar un coche en estas situaciones con esa tan poca profundidad. Es como si en vez de tener un cubo adecuado tuvieses, pues yo qué sé, el tapón de una botella de agua para poder sacar el agua. Esto es muy difícil con un taponcito evacuar toda esa agua, ¿me entiendes? Entonces, por esa razón,
es importante, tan importante. Y otra cosa fundamental es la presión de los neumáticos. Insisto y vuelvo a insistir. Debemos de tomar un hábito cada vez que nos paremos en la gasolina para repostar combustible. Pues miremos la presión, no nos cuesta nada y nos puede suponer una posibilidad de que nuestro coche funcione tal como yo quiero hacerlo, porque si no está en esas condiciones yo le puedo dar al volante por un lado y el coche se me va hacia otro. Ahí es donde tenemos, ¿no? Pero derrapa. efectivamente. Por eso es tan importante, es decir, el coche puede ser precioso, el coche tiene un motor tremendo, pero todo eso deja de tener importancia. De la marca que sea y del tamaño que sea el coche. Si el contacto con el suelo no es el adecuado, ese coche, por muy buen motor que sea y por mucho valor que tenga, la posibilidad de que sea un alto riesgo para tu vida y para romperse es muy fácil. Los neumáticos es la parte para la seguridad más importante del vehículo. La presión, mantenerlo con la presión correcta, mantenerlo con los dibujos, que no tengan cortes ni deformación. Eso es fundamental y sobre todo en situaciones en el invierno. En el invierno que necesitamos el dibujo para poder eliminar toda esta, ¿no? Pero nosotros, ¿cómo lo podemos evitar? ¿Cómo podemos evitar ese aguaplano? Bueno, lo primero, como ya les digo, circular siempre con las dos manos en el volante. Cuando tú notes que va a suceder eso, insisto, notas en las manos, ¡ay, qué suavito está el volante!, ¿no? Claro, porque ha perdido contacto con la calzada. En esos momentos no debes nunca dar volantazos, aunque veas tú que el coche se te está yendo, que se te va, no des nunca un volantazo. Porque, claro, lo peligroso va a venir luego. Cuando las ruedas vuelvan a tener agarre, si tú tienes el volante, por ejemplo, girado un poquito hacia la derecha, el coche no te va a seguir recto, se te va a ir para ese lado, con el riesgo que sube. Entonces lo que tenemos que hacer es levantamos el pie del acelerador, poner la dirección recta y sin frenar, no frene, sujeta con fuerza el volante, o si es una moto el manillar, hasta que notes que el neumático ha recuperado otra vez el agarre que lo notas en el volante, entonces. Claro, eso lo notas porque cuando coges firme, es decir, es que se te pone tan livianito, tú no sé si has tocado el volante a lo mejor un día en el taller, ¿no? Que te lo suben a lo mejor en ese elevador, el volante, y apenas tiene resistencia, además de que hoy en día con las direcciones asistidas eso es muy bueno, ¿no? Pero aún así se nota porque no tienes adherencia además el coche. Entonces es importante que no toques el freno, porque ahí ya pierde la posibilidad de que ya saliese haciendo un subviraje, un sobreviraje del coche tremendo, se te vaya de morro, se te vaya de la parte trasera. Entonces esa posibilidad de no tocar el freno y dejar que el coche vaya perdiendo. En tal caso, puedes hacer una reducción de marchas con mucha suavidad, porque en estos momentos son muy delicados. Hay que actuar sabiendo lo que tenemos que hacer. Porque el instinto muchas veces nos hace cometer, a lo mejor doy un giro al volante mucho más rápido y mucho más fuerte que por la propia tensión, los miedos que nos entran en situaciones de este tipo. Por eso es importante, como ya les dije antes, lo mejor es evitarlo. Para evitarlo, tener en perfectas condiciones nuestra suspensión, ir atendiendo, ir en perfectas condiciones físicas, y con una observación permanente, sobre todo lo que tú hablabas en la introducción antes, ¿no? Esos charcos que se forman en la carretera son muy, muy peligrosos. Y si nosotros llevamos nuestro vehículo, precisamente no en las condiciones más adecuadas, pues la posibilidad de tener un accidente es altísima, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es preverlo. O sea, las épocas de lluvia aumentan normalmente la siniestralidad, y muchas veces es porque la velocidad que llevamos no es que sea alta. A lo mejor vamos por una autopista y vamos a 80,
Mira tú, que se puede ir a 120, yo voy a 80. Bueno, pues un aguaplaning, dependiendo de las condiciones que tenga, se te puede producir incluso a 50 kilómetros por hora. Eso está claro, porque si tus neumáticos no están bien, en fin, o tus reacciones en la conducción no son suaves, sino lo haces con brusquedad, intentas hacerlo con una sola mano. Entonces ahí ya tienes la posibilidad de no poder resolver esta situación que ya le digo que es una de las más peligrosas que se nos puede dar cuando vamos circulando por una carretera, ¿no? Y la solución está en nuestras manos, es moderar la velocidad tener en perfectas condiciones, pues sobre todo los neumáticos en su dibujo, pero no olviden que si tienen... los neumáticos son nuevos, sí, pero hace 3 meses que no le miran la presión. Probablemente tengan menos presión, la posibilidad de aguaplaning es mayor. Y al tener más presión, ya la superficie de contacto del neumático, al tener menos presión, pues ya deja, es como como tú aprietas una pelota, ¿sí? Contra el suelo, pues de goma, ves tú que se ensancha hacia los lados y por el centro deja de tener contacto del neumático. Todo lo contrario, si llevas mucha presión, el contacto del neumático es solo por el centro, no por los flancos, ¿no? De la banda de rodadura, y ahí es donde está el problema. Yo te voy a poner un ejemplo a los amigos oyentes también, pero a Pedro. Vamos a ver, para nosotros, las personas, los zapatos, ¿no? Lo que son diferentes zapatos que podemos tener, tenis, cholas, en fin, es lo que nos cubre los pies. No, pero yo te voy a hablar en la calle, ¿no? Entonces, si yo salgo a la calle y en el día de lluvia, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, no me voy a ir con unas cholas porque me voy a mojar, ¿no? Tengo que llevar un calzado adecuado para salir a la carretera. Pero también, si veo que hay una pendiente y hay charco, pues yo nunca voy por ahí porque a lo mejor me voy a mojar. Entonces, tengo que mirar en los zapatos que voy a llevar a la calle que no se me mojen, porque tengo que llevar a lo mejor un tipo bota o algo que me cubran los pies. Yo pongo este ejemplo, entonces las ruedas de los coches, de las motos, es como si fueran los zapatos nuestros, que los tenemos que tener en las mejores condiciones para evitar precisamente pasar por esos sitios que Pedro ha explicado. No sé si más o menos puse el ejemplo adecuado. Sí, totalmente. Es que es totalmente. Caminar cuando está lloviendo con unas chanclas de estas, pues ya sabes lo que te pasa, te vas a mojar todo. O te puede caerte al suelo porque puede que haya algo por ahí. No tiene el aguante, en el pie, puede resbalar más fácil. Sí, el aguante, sí. Eso es una obviedad. Y muy interesante este ejemplo que acabas de poner, porque es cierto, es así. No obstante, también hay que recordar algo que me vino ahora tú cuando estabas poniendo este ejemplo, sobre todo en las ciudades. Recordar que las velocidades, esos charcos que hay, tienes que pasarlos muy despacio, sobre todo si hay peatones. Claro, porque los mojas. En el supuesto de que les mojes, estás obligado, además de que pueden sancionarte, estás obligado a reparar el daño. O sea, te pueden pillar con la matrícula y te pueden denunciar. Sí. Esto es algo que, bueno, son cosas que mucha gente las desconoce, pero es cierto, si tú pasas y hay un charco, tú no puedes, yo no vi el charco, que usted tiene la obligación de verlo. Y si usted me moja, pues la tintorería, si eso se arregla con una tintorería, pues me la paga usted. Sí, porque a lo mejor le queda manchado ese traje claro, y es un gasto que... Claro, pero para que veas hasta dónde llega la responsabilidad cuando conducimos. Y el comportamiento siempre es con los demás usuarios de la vía que también tienen sus derechos. Por eso decíamos que tanto el peatón como el que va dentro del coche. Efectivamente, y cuando lo hiciste en la introducción lo dijiste muy bien. Es decir, en estas condiciones, ¿cuántas veces uno está esperando en un paso de peatones encima de que a lo mejor normalmente pues allí no sé si hay algún bachito o lo que sea, se forma un pequeño envase de agua, pasa el coche, te moja encima que no se detiene, y pues eso es sancionable y denunciable. Pues yo creo que hemos aprendido algo más hoy, Vale, pues
Sí, son detalles que debemos de tener en cuenta. Son detalles que, como siempre lo hemos dicho, la seguridad vial está basada en lo que es el principio, unos principios lógicos de urbanidad, de educación, de civismo. Es que no es otra cosa, no es sino regular los comportamientos de todas las personas y vehículos que circulan y que tienen el derecho a estar en las vías públicas. Bueno, Por pues lo tanto, lo vamos a dejar, a veces desconocemos o pensamos que no tenemos esa obligación, pues está basada en eso, en civismo, que es lo que nos lleva siempre a conseguir los mejores fines para la colectividad, evidentemente. Pues aquí lo dejamos. Pedro Fuentes, técnico en seguridad vial, muchas gracias como siempre por participar en el programa. Te espero Gracias en los próximos días y que tomen buena nota los amigos oyentes o los que nos están viendo a través del canal de YouTube o también a través de nuestra radio, de la FM 107.9. Un abrazo y muchas gracias. Gracias a ti, buenos días.